Bienvenidos nuevamente. Ya estamos en el número 14, la entrega sobre nuestros estudios sobre la serie de Romanos. Y hemos tomado desde el capítulo 1 de Romanos, versículo 16, hasta el capítulo 3, versículo 31. Y esta serie trata exclusivamente hasta Romanos 3:31. Y venimos hablando que el hombre es declarado justo. Y el texto en referencia está en Romanos, en el capítulo 3, versículo 21, y hemos dicho que va hasta el 31. Obviamente que poco a poco vamos entrando para estudiar este texto tan precioso de Romanos 3, tan revelador, que nos va a permitir a nosotros, bajo la serie del libro de Romanos, es cómo manifestó Dios, nuestro Dios, cómo manifestó su justicia. Así que estamos en el estudio número 14. Ahora, mantenemos una pregunta, es ¿cómo manifestó Dios su justicia al declarar al hombre inocente sin serlo y perfecto sin serlo? Luego, cuando decimos esto, inmediatamente preguntamos, ahí Dios está siendo injusto, porque alguien que es inocente sin serlo lo declara inocente, y alguien que no es perfecto lo declara perfecto. Entonces ahí Dios no está aplicando su propia justicia. En la medida que vamos avanzando en la enseñanza, que usted puede encontrar nuestros estudios del 1 al 13 por este mismo canal de YouTube, para que usted tenga a bien ir viendo todo el contexto de lo que venimos diciendo. Dios declara inocente al hombre sin ser injusto Dios. Y Él declara perfecto al hombre sin serlo, sin dejar de ser justo Dios. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es posible? En Génesis 18:25 nos dice el texto que el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces otra vez la pregunta, pero ¿cómo Él declara inocente al que no es y perfecto al que no es? Ahí Él está haciendo injusticia porque está declarando a alguien sin serlo. Bueno, de eso se trata nuestra enseñanza. Así que prepárase, dígale al Espíritu Santo que le ayude, porque usted está a punto de escuchar en esta enseñanza cómo es que Dios justifica al hombre, lo da por inocente y por perfecto, sin el hombre ser ni inocente ni perfecto, y cómo Dios no pierde su justicia al encontrar cómo Él aplica su justicia. Vamos a Romanos 3:25, que es nuestro texto para este momento. Dice, a quien Dios puso, Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira, Romanos 3:26, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe
de Jesús. Hecha esta lectura de Romanos 3, 25 al 26, y entendiendo que Dios demanda en su justicia que todo hombre, si ha de entrar al reino de los cielos, si ha de entrar a la relación con Él, y si ha de entrar cuando muera a la eternidad con el Señor, se requiere que sea inocente, no lo olvide, y perfecto. A esta altura, ¿qué es ser inocente? Bueno, conteste usted ahí un momento. Ser inocente es que sea un hombre o una mujer que nunca en su vida haya pecado, desde que nace hasta que muere. Y se requiere que sea perfecto. ¿Qué es ser perfecto? Usted ya lo sabe. Comparte entre ustedes. Ser perfecto es que siempre en su vida haya hecho lo bueno. Por eso Génesis 18:25 viene la pregunta: el juez de toda la tierra, Jehová nuestro Dios, ¿no ha de hacer lo que es justo? Y aquí es donde entramos a explicar cómo es que nuestro Dios nos justifica sin serlo. Solo ha existido un solo hombre en toda la historia de la humanidad que haya sido inocente, que nunca haya pecado. Y ese es Jesús. Solo ha existido un solo hombre en toda la historia que sea perfecto, que siempre haya hecho el bien, y ese es Jesús. Esa persona se llama Jesús. Romanos 3:24, que es el texto que estamos usando ahora, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Estoy leyendo el 24. 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. En el estudio anterior, el número 13, dijimos que íbamos a explicar hoy, íbamos a explicar lo que es la propiciación. Porque el texto dice en el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, Romanos 3:25, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. He traído esta ilustración para que usted que está tomando nota subraye en el Romanos 3:25 la palabra propiciación. La palabra propiciación era una palabra que se utilizaba y se utiliza como la tapa que había en una caja, o lo que llamamos el arca en el Antiguo Testamento, hablando del lugar santísimo. Entonces, estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de un cajoncito y encima hay una tapa. Esta tapa es la tapa que llamamos la propiciación. O sea, el texto dice en Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación, hablando de Jesús, por medio de su sangre, de su muerte. Y luego el versículo dice, para que nosotros, al tener la fe en la muerte de Jesús, entonces nuestros pecados sean cubiertos, en este caso sean perdonados. Ahora voy a mostrar la caja y tratando de
figurarnos que es el corazón del hombre. Todo hombre es pecador. Y es pecador porque no es inocente. Y es pecador porque no es perfecto. Es pecador porque no ha habido un momento en su vida que nunca haya cometido un solo pecado. Y es pecador porque no es perfecto, porque en su vida él no es que ha cometido, llamémoslo así, una sola injusticia, sino que ha cometido muchas injusticias. Pero por una sola ya el hombre es pecador. Entonces el hombre es pecador. Y cuando dice el 3:25, a quien Dios puso como propiciación, es decir, algo para cubrir al hombre. El hombre siendo pecador, es decir, no es inocente ni es perfecto. Por eso todos los hombres y todas las mujeres son pecadores, porque no hay ni uno que nunca haya pecado y no hay ni uno que nunca diga, escuche bien, a ver, otra vez, no es inocente porque él no puede decir yo nunca he pecado. Y no es perfecto porque él no puede decir siempre he hecho lo bueno. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro Dios? Nuestro Dios lo que hace es que puso, ¿ve? Está cubriendo lo que está dentro. O sea, el hombre en esta ilustración puso Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación, o sea, a Jesús. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces Dios manifiesta su justicia. Si Él manifiesta la justicia sobre el hombre, solo manifiesta su ira. Pero Él manifiesta es su justicia sobre Jesús. Y Jesús llega a ser mi justicia. O sea que Él, que es inocente y perfecto, Dios, nuestro grande Dios, coloca a Jesús y toda la justicia exigida, Jesús la cumple. La cumple por mí, que soy pecador, que no soy inocente ni perfecto. Entonces, nuestro Dios, para manifestar su justicia, entonces Jesús mismo es la manifestación de la justicia de Dios. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, para manifestar su justicia sobre este hombre, y como dice el versículo 25, para él pasar por alto sus pecados, es decir, para pasar por alto la exigencia de que ha de ser inocente y que ha de ser perfecto. Entonces, como el hombre no puede ser inocente y perfecto, entonces nuestro Dios, dice el texto de Romanos 3:25, puso a Jesús, que sí es inocente y perfecto, para que Él fuera mi propia justicia. Jesús mismo es la manifestación de Dios.
Jesús mismo es la manifestación de la justicia de Dios. 3:25, para manifestar su justicia, y de esa manera pasa por alto la exigencia que yo tengo que ser inocente y la exigencia que yo tengo que ser perfecto. La palabra de Romanos 3:25 nos dice que Jesús es la propiciación, a quien Dios está hablando de Jesús. Leo el versículo 3:24. Siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios, Cristo Jesús, lo puso como mi tapa de justicia, como mi propiciación. ¡Qué maravilla! Que Dios me ha justificado, no por mí mismo, porque yo no cumplo esta exigencia, sino Jesús cumplió la exigencia. Por eso a mí me corresponde colocar la fe en la obra de nuestro Dios, en la persona maravillosa de Jesús. Nuestro Dios coloca la inocencia de Jesús, coloca la perfección de Jesús a mi favor. Así que la perfección de Jesús a mi favor. Así la inocencia de Jesús a mi favor. Porque Jesús fue puesto para manifestar nuestro Dios su propia justicia. Él es mi propiciación. Jesús es mi justicia. La justicia de Dios para mí. Lo que cuenta a mi favor es lo de Jesús, que Él fue inocente y perfecto. Entendiendo, como dice el mismo texto en el verso 24, mediante la redención. No solamente Él es mi justicia porque Él es inocente y perfecto, sino que por yo no ser inocente y perfecto, yo debería morir bajo condenación. Pero Jesús asumió también no solamente la inocencia a mi favor y la perfección a mi favor, sino que murió para que su muerte fuese a mi favor. ¡Qué maravilla la palabra de nuestro Dios! Ahora podemos manifestar que sin ser inocente y sin ser perfecto, Jesucristo, su inocencia y su perfección y su muerte fue a mi favor. Por eso le invito a que coloque su fe en la obra de nuestro Dios. Coloque su fe en Jesús, que siendo inocente y perfecto, murió por nuestros pecados y resucitó. Siempre el hombre y la mujer puede venir y recibir, al colocar su fe en Jesús, recibir la justicia de Dios. Dígale: Señor Jesús, yo no me puedo salvar por mí mismo porque soy pecador. Es decir, no soy inocente ni perfecto, pero tú, Jesús, perfecto e inocente, y a la vez moriste por mí, resucitaste para hacer la justicia delante de nuestro Dios. Hoy confieso que mi salvación no depende de mí, de mis obras, sino que depende de Jesús, de que Él se entregó
por mí y se entregó siendo inocente y perfecto. Bendiciones siempre.